¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes o buenas noches para aquellos que nos están viendo. Otro programa del día viernes, 18:30, cuando está terminando la semana. No sé cómo fue tu semana, agitada o no, cada uno en su trabajo, en sus estudios. Queremos contarte una buena, como hacemos todos los viernes. Mi nombre es Rolando Vargas y se encuentran conmigo Federico y Florencia. Muy bien. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Veníamos anunciando que vamos a hablar de algo que quizás escuchamos de oído, digo yo, y muchos no sabemos de qué se trata o cómo suceden estas cosas, y no se habla mucho de esto, ¿eh? No. Viste, yo he buscado también en internet un poco para saber el porcentaje de personas que son afectadas en esta área, y no me daban estadísticas. Y esto es tan importante. Yo conocí gente, personas que sufrieron de ataque de pánico, y estas personas también recibieron la sanidad, la liberación de este tema. ¿No? Es algo que no se habla mucho. Pero vamos a presentarla. ¿Por qué no la presentas, Flor? Bueno, nos encontramos acá hoy con Yamila Sotoca, es nuestra invitada especial para contarnos su testimonio. Bienvenida, Yami. Bienvenida. Gracias, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien. ¿Vos? Bien, acá andamos. Bueno, gracias por este tiempo que podés estar con nosotros y que vos puedas contar tu testimonio. Para muchos, quizás hay mucha gente que nos está mirando queriendo saber qué es este tema, y otro que quizás los esté pasando y vos puedas transmitirle tu testimonio, ¿no? Podemos dar el teléfono en este momento para que puedan estar haciendo preguntas o llamando y diciendo algo, ¿no? Un mensajito era, ¿no? Mensaje de WhatsApp al 11 28 81 50 62. A este número pueden mandarnos audios, pueden mandarnos mensajes para contarnos algún pequeño testimonio, para hacernos alguna pregunta respecto del tema, para pedir oración. Nosotros, una vez finalizado el programa, les vamos a estar enviando un audio para orar por usted. Agéndelo el número 28 81 50 62. Muy bien. Bueno, Yamila, queremos escucharte. Bueno. Que nos cuentes un poquito de tu vida, de tu entorno, cómo ocurrió esto, cómo estabas antes de lo que te sucedió. Bueno, mi vida anterior, el pasado, era oscuro, era una persona idólatra, triste, digamos. Empecé con estos ataques de pánico más o menos a los 26 años. Hoy en día tengo 33. Te iba a preguntar y digo, voy a quedar mal. No, está bien. No, tengo 33 y bueno, hace 5 años que llegué a la iglesia, me congrego en Jesús Te Ama, en Ramos Mejía, de la mano del pastor Javier Lovecchio, así que nada, feliz un poquito porque ya me liberé, porque ya conocí al Señor, ¿no? Ajá. ¿Y cómo fue tu comienzo en esta área? ¿Cómo surgió esto? ¿En qué momento? Bueno, mis síntomas empezaron cuando una amiga, entre comillas, me lleva a un cementerio a ver a Rodrigo, que en ese momento yo idolatraba, ¿no? Supuestamente estaba ahí él y había un cajón, era como un santuario. Entonces me lleva y yo veo que la gente como que llevaba latas de cerveza, cosas loquísimas, que en ese momento no me daba cuenta que estaba mal. Y después de que me lleva y veo todo eso, al tiempo, como el enemigo fue trabajando en mi cabeza, vuelvo a ir, pero esta vez con el que hoy en día es mi marido. Y en el camino le digo, para un poquito que voy a comprar una lata de cerveza que sé que le llevan. Fui y le llevé, hasta lo serví, imagínense. O sea que era un nivel de idolatría muy grande. Después de eso,
al tiempo me empieza a agarrar estos ataques de pánico, estos síntomas de tener miedo a morirme, a no poder respirar, pero no poder respirar al punto de que fue como sacándome de hacer cosas. Por ejemplo, no podía viajar en colectivo porque había mucha gente, abría la ventana en pleno invierno porque no podía respirar. Después de eso hice cosas tristes como echar a mi mamá de mi casa, por ejemplo. Grave, ¿no? Claro. Echar a mi mamá de mi casa porque no podía ver más que 2 personas. Imagínese. O sea que la cantidad de gente que te rodeaba era como que te asfixiaba. Me asfixiaba, exactamente, no podía respirar. Era tener miedo y a morirme, esa es la palabra, miedo a morirme. ¿Y qué otros síntomas corporales vos sentías, además de la asfixia, ¿no? ¿Qué otros síntomas tenías? Y me transpiraban las manos, temblaba, ¿qué otras cosas? No, nada más, creo que eso era básicamente lo que más me afectaba. Conocí una chica que venía a un grupo casero que yo tenía ahí en Ramos Mejía también, que le pasó lo mismo. Ella tenía miedo de todos los que estaban alrededor de ella, ¿no? Sospechaba de cualquiera, de todos. Todos para ella se sentía amenazada o que la iban a atacar. Ella sufría de eso también, ¿no? La pasaba muy mal porque, bueno, eh, todo lo que la rodeaban, inclusive empezaba a sospechar de la propia familia. Ella tenía una hija, que ella había venido por la hija también a la iglesia, pero ella tenía ataque de pánico y no se había dado cuenta. Ella pensaba que eso era normal. Claro. Vos sabés que esto que está diciendo Yamila y esto lo que vos estás diciendo, yo estuve consultando con una psicóloga, una licenciada en psicología, Ajá, que me voy a animar a decir el nombre, que se llama Camila Zaraco, sí. y ella me pasó un poco de información, ¿no? Porque para no hablar en el aire, ¿no? Para dar una información más concreta, a ver si Yamila vos podés detectar algo de lo que ella me pasó, que es lo que te pasaba a vos, ¿no? Bueno. Dice que las personas con trastorno de pánico tienen ataques de pánico repentinos o ataques repentinos y repetidos de miedo que duran varios minutos o más. Sí. Estos se conocen como ataques de pánico. Los ataques de pánico se caracterizan por temor a los desastres o miedo a perder el control, incluso cuando no hay un peligro real. También se puede tener una fuerte reacción física durante un ataque de pánico. Es posible que uno se sienta como si va a tener un ataque al corazón. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento. Muchas personas con trastorno de pánico se preocupan y temen la posibilidad de tener otro ataque. Es posible que una persona que tiene el trastorno de pánico pueda desanimarse o avergonzarse porque no puede llevar a cabo rutinas normales como ir a la escuela, ir a trabajar, a comprar, manejar. Con frecuencia comienzan a finales de la adolescencia o a principios de la edad adulta. Y bueno, ella dice que hay una estadística donde hay más mujeres que hombres que presentan estos ataques de pánico, ¿no? Y las personas con trastorno de pánico pueden tener ataques repentinos, como había dicho antes, y repetidos de pánico con ansiedad y un miedo abrumador. Sensación de estar fuera de control o de miedo a la muerte o de una fatalidad inminente durante un ataque de pánico. Síntomas físicos durante un ataque de pánico como latido fuerte o rápido del corazón, Arritmia, sudor ¿no? excesivo, claro, como una arritmia, escalofríos, temblores, problemas respiratorios, como ella contaba que no podía respirar, debilidad, mareos, hormigueo, entumecimiento de las manos, dolor en el pecho, en el estómago, náuseas, preocupación intensa acerca de cuándo ocurrirá el próximo ataque de pánico, miedo a ir a lugares donde ha tenido un ataque de pánico en el pasado. Y bueno, lo que ella recomienda es la intervención desde un abordaje integral, espiritual, psicológico y consultas médicas también, Claro. ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. A Yami. Yami, te hago una pregunta. Cuando vos sufrías de los ataques, ¿no? O durante ese tiempo, ¿cómo era tu descanso, el sueño? ¿Tenías pesadillas, ese tipo de cosas? ¿Veías sombras? ¿O te pasaba alguna de estas tipo manifestaciones espirituales o no? No,
No, yo no tenía ese tipo de manifestaciones espirituales. Evidentemente sí era espiritual, pero no tenía esos sueños y esas cosas, no. Yamila, te hago una pregunta. Bien. Cuando a vos te Sí. estaba ocurriendo estas cosas, que de repente vos te das cuenta que una vez, bueno, puede ser, dos veces, bueno, y eso comienza a ser repetitivo, ¿qué Ujú. pensabas vos de eso? ¿Qué te decían los demás si vos les contabas el síntoma? Bueno, yo hablaba mucho con mi marido, con el que hoy es mi marido, en aquel Sí, momento era mi novio, y yo le decía, no puedo respirar, y él me decía, bueno, vamos a un médico, un psicólogo, hagamos algo, porque aparte yo me doy cuenta de esto, de esta magnitud, porque pasó varias veces, me doy cuenta cuando una vez, voy a contar esto chiquitito, me voy a Palermo con él, nos subimos al colectivo y en la primer parada yo me tiro del colectivo, literal, me tiro del colectivo, él se tira atrás mío, y no pude subir más a ese colectivo. ¿Por qué? Por esto. Fue una sensación de que si no me bajo me voy a morir, me voy a asfixiar, se me cerró la garganta, no podía respirar. Y nos vinimos caminando desde Palermo hasta Villa Luzuriaga, donde yo vivía en ese entonces, caminando. O sea que yo ahí me doy cuenta que no era físico, sino que era otra cosa. Y claro. ahí busco una psicóloga. Ajá. Muy bien. Voy a la psicóloga y la psicóloga quiere enseñarme a manejar esto para no hiperventilarme. Ella me decía que Discúlpame, me la psicóloga hiperventilaba. no era cristiana. No era cristiana. Yo Ajá, hasta el momento no sabía nada de lo que es Dios, el cristianismo, nada. claro. Y vos físicamente, porque yo estuve charlando un poquito con ella, ¿no? Que me fue contando algunas cosas, me Sí. contabas también que estabas adelgazando mucho, ¿no? ¿Esto a causa de qué era? Eso de que al no poder respirar no podía comer y empecé a estar cadavérica porque estaba muy flaca, cada vez menos, achicaba mi entorno, lo vuelvo a repetir, eso es terrible. No podía ir al supermercado que estaba a la vuelta de mi casa, cada vez menos cosas podía hacer, ¿eh? ¿Y vos estabas trabajando en ese tiempo? En ese entonces, no estaba trabajando. O sea, que estabas la mayor parte del tiempo en tu casa, a menos que tengas que ir a Sí, comprar algo o salían por alguna ocasión. sí. Tu refugio era tu casa, en definitiva. En definitiva era mi casa, pero aún en mi casa me sucedía hasta que llegué a estar tirada en un sillón prácticamente, porque no podía ni en mi casa respirar. ¿Y te dieron alguna medicación? No me dio medicación, no me quiso medicar. Al tiempo de que yo empiezo con esta psicóloga, bueno, nos invitaron muchas veces a la iglesia. El primo de mi marido ya se congregaba ahí y nos invitaron varias veces. Pero recuerdo una que me costó llegar muchísimo a la iglesia y recuerdo una vez que nos invitó, yo vivía, repito, vivía en Villa Luzuriaga y la iglesia está a 5 cuadras de la estación de Ramos, de la Plaza de Ramos. Y llego a la Plaza de Ramos, se me cerró por completo la garganta y le dije a mi marido, no puedo ir, no puedo ir. No puedo ir porque no podía llegar. A 5 cuadras estamos hablando de que Ah, llegué. Miren cómo el diablo actuaba, ¿no? claro. Vos te das cuenta de eso ahora. Vos sabés Ahora que sí. cuando yo me convertí, conocí, tuve un encuentro personal con el Señor, también cuando comenzaron con un discipulado, a mí y a mi señora, me dijeron, mira que el diablo va a poner muchas trabas para que vos te arrimes a la congregación y conozcas a la gente, los hermanos, al pastor y demás. Yo lo tomé, como no entendía esto, no entendía el mundo espiritual, lo tomé como si fuera un consejo, me pareció hasta tonto, pero un domingo, eh, cuando íbamos para la congregación, con mi señora, se nos hizo un poco tarde y no nos dimos cuenta, pero salimos igual. En ese tiempo tomamos un colectivo que nos llevaba hasta Ramos y de Ramos a San Justo.
El tema es que el colectivo cuando vino, que tardó bastante, ya nos estamos poniendo nerviosos, llegó al Hospital Posadas y se rompe. Bueno, casualidad, dije yo. Así que bajamos del colectivo, esperamos el otro, que también tardó en llegar un día domingo, hasta que llegamos a Ramos, y bueno, cuando llegamos a Ramos y fuimos a Avenida de Mayo para tomar el otro colectivo, que también tardó bastante en venir, y mi señora me decía, mirá la hora que es, ya vámonos a casa, ¿para qué vamos a llegar? Y como yo soy medio testarudo en ese tema, yo le dije, aunque sea para el amén, pero voy a ir igual, ¿no? Porque yo me había propuesto eso y me vino a mi mente todo lo que me habían dicho, que iba a tener obstrucción, que me iban a pasar cosas para no ir a la congregación, para no congregarme. Y bueno, decidimos tomar el colectivo y cuando llegamos estaban terminando y yo particularmente me sentí muy bien porque pude ver a la gente, yo le decía gente, no le decía hermano, pero me saludé con uno, con otro y demás, y yo dije, y llegué. No sé cómo fue tu caso en ese momento, si pudiste llegar a la congregación. No, esa vez no pude llegar. Fue triste, no pude llegar. Fue el pico más alto de ataque de pánico que tuve porque estaba a punto de llegar y me quedé a 5 cuadras. Wow. El pico más alto que tuve. Una vez que yo le digo a mi marido, no voy a ir, ahí es como que el diablo me empezó a aflojar y me volví a mi casa. No llegué. Claro. Una vez que tomaste Pero la bueno, decisión de después, no seguir. Claro. sí. Después siguieron imitándonos varias veces y hasta que llegamos, con guerra, obviamente. Llegamos y recuerdo que me senté atrás de todo y bajó el pastor en un momento dado y yo sentí literal lo que les voy a contar. Sentí como el Señor, primero que yo llegué cuando estaba tocando fondo, ya no daba más, yo sentía que me moría de verdad. Entonces, cuando llego tocando fondo le digo, no doy más. Si es que hay un Dios, porque yo en ese momento no conocía al Señor, ayúdame, porque no doy más. Bueno, en ese entonces baja el pastor y yo siento que mi garganta hace este sonido, disculpen, ¿eh? ¿Se escuchó? Sí. Bueno, ahí me entró todo el aire que yo necesitaba para respirar. Ahí comenzó realmente mi liberación. Qué importante esto que dice, ¿no? Sí. Porque hasta que ella no le pidió a Dios la ayuda, o sea, no expresó que necesitaba ayuda, estaba como Dios esperando eso, ¿no? Claro. O sea, Dios estaba esperando que vos le digas, ayúdame, porque Es un caballero. exactamente, porque vos querías salir de esa situación, ¿no? Sí, no daba más. Hay muchas personas que no llegan a darse cuenta de la situación en la que están, entonces por ahí no pueden pedir la ayuda que necesitan. Quizás hay gente que ahora nos está viendo. Pero busca por otro lado. O También, busca por otro lado la también. psicología o la ciencia humana. Claro, que no es malo, pero es como que la parte espiritual, que somos seres, digamos, formados por alma, cuerpo y espíritu, la parte espiritual muchas veces la dejamos de lado y buscamos solamente la parte psicológica o la parte física. Pero digo, hay muchas personas que por ahí nos están viendo o nos van a ver después y que por ahí están pasando esto y no detectan que están iniciando o están entrando en el camino de lo que son los ataques de pánico, ¿no? Claro. Se te hizo realidad, Yamila, el salmo de ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y ahí tuviste la experiencia de encuentro espiritual interior del alma, ¿no? Que es lo importante y no la religiosidad. Esto es lo más importante. Yamila, vamos a hacer una pausa musical y enseguida seguimos charlando. Bueno. Estamos de vuelta con una buena. Y bueno, continuamos con esta charla con nuestra invitada especial que es Yami. Así que vos, Flor, querías preguntarle algo, vos, Rolly, ¿no? No, antes quería comentar que hay personas que nos están escribiendo en el bueno. chat
de acá. Un beso, un abrazo a Sebastián, que nos está viendo, que está ahí siempre firme. Isabel, Alejandro y Leonor, que son mis suegros, los padres de Federico, que también nos están viendo. Y también nos cuenta que él también vivió una situación de liberación cuando estuvo un tiempo internado, que, bueno, Rolando acá lo fue a visitar. Estuvimos orando. Y estuvimos orando por él, y que él también sintió una liberación cuando vos estuviste también orando por él. Sí, en el momento que lo abracé fue. En el momento en que lo abrazaste. Él estaba en la cama, sí, y oré por él, pero lo abracé. Y él sintió. Y ahí se liberó. Se liberó, muy bien. Y también Liliana, te mando un abrazo, Liliana, que es compañera mía de trabajo, que nos está viendo. Bueno, gracias a todos los que Repetimos pueden el teléfono. participar. Sí, repetimos el teléfono. Es 11 28 81 50 62. Yo les recomiendo que se agenden el número, ¿no? Para tenerlo ahí a la mano, cualquier cosa. Igual te lo vamos a hacer repetir. Yo ya sé que me lo van a hacer repetir y yo lo voy a decir con gusto, pero también pueden encontrarnos en las redes sociales. Estamos en el Facebook y en el canal de YouTube, y de la misma manera CDC Aedo. Muy bien. Estamos en Fasola 285. Muy bien. Yamila, Sí. ¿cómo comenzó esto en tu vida? Contaste que estuviste ahí por el santuario de Rodrigo. Sí. ¿Y cómo fue eso? Y bueno, les comenté, me llevó una amiga porque era un lugar privado y no podía entrar cualquiera. Pero me comenta que ahí estoy, yo estar con esta idolatría hacia él, porque era algo que yo todo el tiempo estaba. Bueno, le digo, bueno, voy a ver qué pasa, qué hay. Yo imaginé al principio, como es un cantante cordobés, que estaba en Córdoba, lo que menos me imaginé es que estaba acá. Bueno, y cuando voy, me impresionó muchísimo ver el cajón, porque era como una casita, ver el cajón alrededor, fotos, velas, bueno, como les dije, latitas de cerveza. La siguiente vez que fui, llevé una lata de cerveza, como que lo servía, ¿no? Un culto a los muertos. Como es tipo como un culto a los muertos también, ¿no? Exactamente. No solamente con Rodrigo, sino también con muchas personas, ¿no? Hacen eso, ¿no? Hacen eso, es verdad. Y bueno, y después de todo esto, descubrimos con el pastor me llama a una consejería. Cuando voy a la consejería, el Señor nos muestra de que el espíritu que a mí me había entrado, el ataque del pánico, era un espíritu de muerte que entró por esa idolatría que yo hacía con Rodrigo. O sea, le di una llave al diablo, tome, y la tomó. Yamila, repetimos esa frase para aquellos que nos están viendo porque muchos no creen, pero me gustaría que lo vuelvas a decir. Ese espíritu de muerte entró por la idolatría. Por la idolatría. Y es un espíritu de muerte que trabajaba con miedo, claro. El ataque de pánico. Es buenísimo remarcar eso porque la gente no lo sabe. Claro, ¿no? Porque no solamente con Rodrigo, no vamos a ponerlo a este cantante, ¿no? Pero hay muchos fans de muchos grupos y de cantantes que mueren. Hay un caso de una chica que el padre le había prohibido ir a ver a de Guns N' Roses o los Guns N' Roses, no sé cómo se llama. Bueno, y la chica se terminó suicidando hace varios años cuando vino a la Argentina. Esa idolatría que nos lleva de la mano a un mundo espiritual del cual no se conoce, nadie conoce. Incluso no sabemos lo que cantamos. Hoy los jóvenes no saben que la palabra tiene poder y que cantamos y decimos me voy a morir en una canción que uno piensa que es hermosa y ahí te estás dando autoridad al diablo, como yo lo hice en ese momento. Claro. Yo creo que cuando venimos al Señor de alguna manera, tenemos la revelación de descubrir, como vos decís, Yamila, el poder de las palabras. Y uno empieza a tener cuidado con lo que escucha. Yo hace muchos años comentaba con los jóvenes cuando una cantante centroamericana cantaba que la vida es un carnaval, conociendo lo que es un carnaval, ¿no? Que no es lo que
la gente ve. No es la inocencia con la que se muestra. Exactamente, como que la vida era un chiste y era una alegría, y yo dije, ese concepto, el que lo canta no se da cuenta de lo que está diciendo realmente, ¿no? Y Yamila, ¿y cómo siguió el tema tuyo con esto? Bueno, a partir de ahí, desde que yo conocí al Señor, Él me liberó, fui a la consejería, se mostró tan caballero es el Señor y misericordioso que hasta me mostró en qué momento entró ese espíritu, por qué tuve todo lo que tuve que yo no entendía, nunca lo había entendido, no me lo pudo solucionar una psicóloga, que obviamente no era cristiana en ese entonces, yo fui, y es más, entre paréntesis, ella misma me dijo, mientras yo iba a la iglesia, seguí yendo a la psicóloga, y le digo, estoy yendo a una iglesia cristiana. Y me dice, ¿y cómo te sentís? Bien, no dejes de ir, me dijo. Qué bueno. Perdón, Yami, yo te voy a hacer una pregunta, porque Sí. hay algo que también es importante por ahí poder remarcar, ¿no? Vos Sí. empezaste a tener los ataques de pánico en un momento de tu vida, pero este espíritu de muerte entró antes, ¿no? Claro, porque Rodrigo muere en el año 2001. Sí, 2000. en el año 2000. En el año 2000 me acuerdo que yo. 2000, En el año 2000. 2000, 2001, bueno. Y en ese momento, ¿cómo yo fue? tenía 14 años. Claro, pero En la vida. no, sí, pero digo, cuando vos estabas con Javier, que estabas en la consejería, ahí Dios te muestra que en ese momento, en la muerte de Rodrigo, entra el espíritu de muerte de tu vida. Cuando yo le voy contando todo esto al pastor, el pastor ya tiene, obviamente, años de liberación, y empezamos a ver de que lo servía como un culto a los muertos, que yo estaba caravérica, todo esto que yo les comenté, y se empezó a dar cuenta él y a comentarme, y el Señor le empezó a mostrar de que ahí había entrado, ahí estaba el problema. ¿Y cuánto tardó en Cuando él manifestarse, falleció. no? Porque Claro. vos fíjate que entró en el año 2000 y vos empezaste hace relativamente 8 años, o sea que tardó mucho tiempo en manifestarse ese espíritu de muerte. Sí, porque va ocupando el interior y va trabajando tu mente ocultamente sin que vos te des cuenta, hasta que toma el poder y el control total, digamos, de tus pensamientos y de tu espíritu. Y ahí cuando uno reacciona o se siente que está mal, ya está tomada la persona por ese espíritu. Claro. Sí, es así, es así. Y bueno, ¿y vos cómo fue todo el proceso de liberación tuyo? A ver si nos contás un poquito para también conocer, ¿no? Bueno, después de eso, de que el Señor me liberó completamente, yo empecé a sentirme mejor, empecé a relacionarme con más gente, a darme cuenta de que Dios está con nosotros en todo momento, a conocerlo a Él. Y le voy a decir una cosa, gracias a que toqué fondo, y llegué al Señor, yo nunca más me fui del lado de Dios. Yo hace 5 años que me congrego y hace 5 años que estoy feliz, y como lo digo generalmente, si hoy me preguntan, Yami, y mira, si tuvieses que pasar todo esto, ¿lo volverías a pasar? Y yo en día, mire que eché a mi mamá de mi casa, las pasó mi marido conmigo todas, yo lo vuelvo a pasar, porque si eso tuve que pasar para conocer realmente a Dios y estar de su mano, y sí, lo vuelvo a pasar 20.000 veces más, no tengo problema. Hay una frase que dice, bendita la crisis o el problema que te hizo venir a Cristo, porque se convirtió esa crisis en una bendición. Como muchos hablan de Jesús también, del fracaso de su muerte, que en realidad su muerte en la cruz se convirtió en una victoria y en una bendición para todos los que se acercan a Él, ¿no? Amén. Es así, Sí, ¿no? es así. Sí, es así. Es así. Yamila, ¿y esto hace cuánto tiempo de esto que te liberaron? Y hace 5 años, al principio del 2016. ¿Y nunca más volvió a ocurrir? Nunca más, y mi vida se puso en orden en todo. En todo. Yo les comentaba que estaba de novia en ese momento, me casé a fines del 2016, o sea que
lamentablemente, es triste decirlo, pero yo estaba de novia y convivía y no sabía nada de lo que es la Biblia, del orden, de nada. Entonces me puse en orden con Dios en todo. Él empezó a ser mi Jehová Jireh, mi proveedor en todo, mi Shalom, que es mi paz. Así que todo, empezó a hacer todo, a ordenar cada una de las cosas. Me mudé, estoy feliz, muy feliz casada con mi marido. Y aparte tiene unos vecinos de lujo ahora, ¿no? Exacto, los mejores. Qué buenos vecinos, buena gente esa, ¿eh? Dijiste algo, Yamila, muy importante para aquellos que nos están viendo, porque muchas veces la gente se acerca a Dios pidiendo socorro, como en otras religiones que prometen también liberación y sanidad y prosperidad, pero son falsas religiones porque la verdadera transformación está en Jesús. Pero hay mucha gente que se acerca queriendo recibir la liberación, pero no poner el orden de su vida como corresponde delante de Dios. Y Dios, yo lo he visto muchas veces, Dios actúa en su misericordia para mostrar que Él es Dios, pero después la gente se lleva esa bendición y sigue haciendo su vida. Y bueno, yo digo, esa bendición se diluye, ¿no? Vos permaneciste, porque el gran tema del cristiano es la permanencia, la fidelidad a través del tiempo y de las circunstancias en el Señor. Sí, es así, Para que no vuelva a ocurrir, porque mucha gente se acerca. Yo he trabajado mucho en las campañas de Carlos Anacondia en Liberación, donde pasan miles a recibir a Cristo en su corazón o a entregar su vida a Cristo, como digo yo, que es mejor entregarse a Él, pero no todos permanecen y aún muchos son sanados, son liberados, pero no vuelven, no permanecen, y eso se diluye y eso se va. Y lo que vos estás contando, que me alegra muchísimo que vos puedas dar testimonio, porque a lo mejor lo puedo decir yo como pastor, decir, claro, él lo dice porque es pastor, porque quiere engañar a la gente o le quiere lavar el cerebro y demás. Y vos estás contando que sos una bienaventurada, que quiere decir 3 veces dichosa. Sos más que alegre, ¿no? Más que felicidad tenés con Cristo en tu vida. Y eso hace que tu testimonio sea tan fuerte que aquellos que están buscando una verdadera felicidad te puedan escuchar a vos y decir, bueno, si vos la encontraste, ¿por qué no otra persona también, no? Exactamente. Sí, Él nos espera a todos nos espera. A todos, sí, exactamente. Sí. No, que iba a decir esto justamente que remarca Yamila, ¿no? Que Dios nos está esperando a todos. O sea, todos vamos a llegar a un momento en donde vamos a tener, digamos, que tomar una decisión, ¿no? Entre elegir a Dios, como le pasó a Yamila, que ella tomó la decisión de elegir a Dios en su momento, digamos, en su pozo más profundo, cuando ya nadie más la podía ayudar, ni el marido, en ese momento el novio, ni la psicóloga, o sea, nadie más la podía ayudar. El único que llegaba, que tiene la mano tan larga para llegar hasta ese pozo tan profundo, es Dios. Y a veces, hoy te acordás que veíamos un programa y pensamos que hay gente que no sé, cuando ves atacada por la brujería, va un brujo para que... Exactamente. Es como decir, saco mi mi Doberman y me trae un Rottweiler, porque digamos, está en lo mismo, ¿no? Es como que el diablo no se va a dividir para... El único que puede liberar, como le pasó a ella, es Jesucristo. Claro, lamentablemente mucha gente busca una liberación sin compromiso, una transformación sin compromiso. Y Cristo es compromiso con Él, de estar con Él, de permanecer y conocerle a Él. Y mucha gente dice, bueno, yo quiero ir a un lugar, ¿cuánto me sale? ¿No? Y paga por eso y cree que es liberada la persona, pero la realidad es que sigue siendo engañada.
aún cuando van a que le tiren las cartas o le den un yuyo, o va a la macumba, umbanda, quimbanda, o cualquier otra religión, o Sí, va sí, sí. al yoga para decir, no, lo que a vos te pasa es que tenés mala cervical y tenés que ir a hacer yoga, Mala porque eso, vibra. claro, te va a liberar y ahí estás en otro problema mayor y vas aumentando el problema. No te Exactamente. estás liberando, vas aumentando. Cuando uno viene a Cristo, yo vine al Señor sin tener un problema así, de esta característica, pero yo pensando siempre que, bueno, yo vine al Señor, pero no tenía ese problema, ¿no? Porque yo no me daba cuenta de la necesidad que tenía de Dios. Porque muchas veces alguien nos puede estar mirando y decir, bueno, yo no Claro. tengo ataque de pánico, yo no estoy enfermo, económicamente estoy estable, Mi no familia sé, está bien. la familia está bien, no necesito a Dios. Lo que pasa es que uno no se da cuenta de cómo necesita a Dios hasta que no se encuentra con Dios. Y ahí uno empieza a ver la miseria de uno delante de Dios y la Claro. necesidad que tenemos de conocer cada día más a Dios. Porque no es que nos encontramos una vez, fuimos a una reunión, Dios me liberó y ya conozco a Dios. Claro. ¿No? Eso es un camino que uno recorre, Él es el camino, es la verdad y es la vida para todos nosotros, ¿no es cierto, Camila? Yamila. Sí, sí, es verdad. Mira, Y una cosa importante que me gustaría remarcar, el ataque de pánico, lo pueden decir mejor las psicólogas que yo, suele volver a suceder, tener estos ataques, ¿no? Yo les puedo decir que desde que conocí al Señor y que me liberó completamente, no lo tuve más. O sea, yo hoy en día, con la pandemia que nos tienen un poquito encerrados, podría, o sea, a uno le puede volver a suceder. Sin embargo, encerrada, después por ahí salgo un poquito a comprar, no lo tuve más. No está en mi mente, no está, te sana completamente. Que se animen, que le den una oportunidad a nuestro Señor, que Él es todo. Con Él todo lo podemos y además nos demuestra que podemos hacer cosas aún más grandes y nos da el privilegio de servir a su lado, ¿no? Claro, como lo estás haciendo ahora. Sí, pregúntale. no, quería decir, perdón, quería volver un paso para atrás. Cuando vos hablabas de que la gente va al brujo y paga, ¿no? Porque generalmente los que van a buscar a la brujería o al espiritismo y estos tipos de cosas de las tinieblas, pagan, ¿no? Y pagan y no es que pagan 2 mangos, le pagan un montón para que haga algo. Pero cuando uno viene a Jesús, no paga nada, porque Jesús ya pagó todo, nos sale completamente gratis, ¿no? Jesús ya pagó todo y nos da todo en forma gratuita, digamos, ¿no? Y lo más importante, Yamila, es que vos estás liberada. Y esa liberación, porque cuando se hace una liberación queda un vacío. Ahí viene el Espíritu Santo a llenar ese vacío que vos tenías y ahí viene la transformación interior en tu vida. Que no tenés que llevar ningún amuleto, ningún cuernito, ninguna pata de conejo, cintita roja, ningún yuyito, ni nada, porque tenés a Cristo en tu corazón y en todo tu ser. Entonces, esa es la gran diferencia de muchas religiones y quizás algunos aspectos religiosos y evangélicos cuando tenemos que andar con alguna flor o con alguna sal o con un poquito de agua, un aceite, cuando realmente Cristo es Él en todo, Él es todo en todo y está dentro de cada ser que se entrega a Él, ¿no? Amén. Sí. Yami, yo te hago una pregunta. Sí, ¿Vos pero qué sentiste en el momento en que fuiste liberada? ¿No? ¿Cómo fue todo eso? O sea, ¿cómo viviste esa transformación? O sea, ser liberada de ese espíritu de muerte y que Dios te haya abierto los ojos para ver otra realidad, ¿no? Que era la suya. sí. Y yo cuando fui liberada, aparte de en lo físico, sentir que se me abría la garganta, aprendí a conocerlo, porque yo nunca había estado en una iglesia cristiana. Mi familia era católica y me habían llevado a tomar la comunión y todo eso, y era lo que conocía, pero no, nada más. Entonces empecé a conocerlo, él se empezó a mostrarme tan dulce, misericordioso, y empecé a caminar este
hermoso trayecto de su mano, ¿no? Y bueno, y también empecé a engordar un poquito, que había estado flaca, empecé a una cosa que hoy lo veo, por ahí veo fotos anteriores a eso y veo oscuridad en mis ojos, yo tenía el pelo negro, los ojos como hundidos, cadavérico. Y hoy en día ya no es así porque él fue actuando de a poquito, con amor. Amén. Amén, así. Amén. Vamos a hacer una pausa, Yamila, y enseguida volvemos. La última pausa. Tenías una pregunta, ¿no? Vos para decirle a Yamila, para preguntarle. Sabés que con todo esto se me fue la pregunta de la mente. Se te patinó. Yamila, yo quisiera que vos, que sos el testigo fiel de lo que vivió este tema, puedas comentarle o aconsejar quizás a alguien que te está viendo en este momento. Bueno, primero con el tema de lo que es la respiración, que no se asuste, porque es muy cruel pasar por eso. Son síntomas muy feos, sentir que te morís al punto de que se te cierra toda la garganta, que no se asusten, que vayan a una iglesia principal antes que ir al médico, miren lo que les digo, que vayan a la iglesia, que le pidan a Dios que los ayude, que Él siempre los va a ayudar. Él es el único que no les puede decir que no, porque nos ama tanto. Así que vayan, que traten de hablar con algún pastor, que les comente, que les enseñe, porque no conocemos. Nosotros, yo cuando empecé todo esto no sabía qué era. Pero bueno, que se acerquen, que no tengan miedo, que se tomen de la mano de Dios y que no se suelten más para nada, porque Él los va a llevar por el mejor camino, les va a dar en todos los sentidos. Nosotros cuando yo les comenté que veníamos con mi marido desde Palermo, recuerdo que no teníamos plata en ese momento, ¿no? Y no podíamos tomar un remis para volver y que se pase todo esto. Entonces tuvimos que venir caminando y miren cómo pasa todo, que de la mano del Señor Él ordenó nuestra economía. No solamente que uno se libera del ataque de pánico, ¿no? Pero que ordenó nuestra economía, ordenó todo en todo sentido. Así que se acerquen, que no tengan miedo. Eso les recomiendo. Yamila, ¿y tu esposo conocía algo de la palabra o también nunca había...? No, mi esposo fue a escuela dominical, Sí. le dice él, Sí. escuela bíblica, y después dejó, se apartó, digamos. Y llega de vuelta a este camino cuando me pasa a mí todo esto. O sea que hizo doblete el Señor, agarró. Claro. Arrastró también a mi marido. ¿Tu esposo está con vos? ¿Están en la congregación? Sí, nosotros nos congregamos los dos. Los dos, sí. Qué bien. Bueno, esto que vos contás, que Dios no solamente te libera, sino que cambia tu estado de vida, tu salud, tu economía y todo lo que te rodea. Lo que vos estás viviendo es el reino de Dios en la tierra, ¿no? Muchas veces nos han enseñado como rezo el Padre Nuestro, ¿no? Venga tu reino, pero ese reino que se llama gobierno de Dios es lo que tenemos que vivir en la tierra. Vos lo estás viviendo ahora. Y mientras vos hablabas, Yamila, me acordé del Salmo 23, cuando dice que cuando uno pasa el valle de sombra y de muerte, y Él nos guarda con su vara y su callado, y nos infunde aliento, y cuando pasamos ese lugar, Él nos unge, nos va a ungir delante de nuestros enemigos. Y lo que a vos te pasó es eso. Vos pasaste por ese valle de sombra y de muerte, y sos ungida por Dios para que ahora vos puedas dar testimonio muy fuerte, porque vos estuviste ahí. Yo no podría dar ese testimonio, porque no lo viví, pero vos que sos una testigo de esto, que vos lo viviste, vos ahora tenés
autoridad en tu palabra para hablar de este tema, de todos estos enemigos de pánico y de espíritus de muerte que van sobre muchas personas. Dios te ha ungido para esto, para que vos puedas dar testimonio y dar gloria a Dios de todo lo que te ha pasado y de esta liberación, ¿no? Exactamente. Sí, y otra cosa que no quiero olvidarme es que tengan cuidado con lo que hablan a los jóvenes, más que nada, que recuerden que la palabra tiene poder, que no le den llave al diablo por escuchar canciones. Hoy en día hay canciones que te abren puertas espirituales y no saben el peso que tienen, que alaben al Señor, que eso sí edifica, ¿no? Es así, sí. El otro día estaba viendo una publicidad de un chico que cantaba en uno de estos famosos certámenes de Estados Unidos y cantaba un rock pesado, ¿no? Y cómo él, hablando de este tema, se manifestaba, ¿no? Haciendo cuernos, sacando la lengua y mostrando que estaba todo con buena onda con Satanás y con los demonios y que todo era bueno y que él era un rebelde, pero estaba todo bien. Cuando uno ve eso, en el caso tuyo que ahora vos ves también esto, y decís, pobre chico, pobre persona porque no sabe lo que está haciendo. ¿No? Y lo que le causa, ¿no? Porque se atan profundamente. Exacto. Sí, sí. Y no solamente Dios te sana, te libera, te prospera, sino que encamina tu matrimonio. Nosotros venimos hablando acerca del matrimonio y del propósito de Dios que hay en cada uno de nosotros. Y bueno, este domingo voy a decir algo así sobre si vos tenés el mismo propósito que Dios puso en tu corazón y tu esposo el mismo propósito, en ustedes hay un propósito eterno, no Amén. terrenal. Un Amén. propósito que Dios ha puesto en ustedes y un matrimonio que seguramente va a servir para salvación de muchos. Exactamente, y yo recuerdo cuando ella contaba, digamos, las veces que quiso llegar a la iglesia y cómo se tenía trabas, ¿no? Para llegar, porque bueno, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, ¿no? En el caso con Yamila, tiene un propósito, y el diablo sabe eso, sabe que hay, que le está llegando el final, digamos, de estar en esa casa, ¿no? Entonces es como que busca más la forma de trabar para que ese tiempo se le extienda lo más que se pueda, porque sabe que en cuanto ella pisaba, ponía un pie en la iglesia, era su final, digamos ahí, ¿no? Y que la vida de Yamila ya iba a dejar de estar en las manos del diablo y iba a pasar a estar en las manos de Dios, y que son las mejores manos sin duda, ¿no? Yamila, ¿y tus amistades que eran idólatras y que estaban ahí, quizás en los boliches, escuchando, y vamos para acá, y lo vamos a seguir, porque yo conocí gente así, ¿no? Mira, va a tocar en La Plata, así que nos vamos todos a La Plata, no le importa faltar al trabajo ni nada, no, vamos a seguirlo a mí en mi trabajo una vez me dijo, Rolando, lo invito el sábado para ir a escuchar al Indio. ¿Qué indio? Dije yo. Yo no conozco. ¿Qué indio? Me dice el indio. El indio, ¿qué indio? Uno pelado, no lo conozco. No lo conozco, pero ¿a dónde van? Y nos vamos a La Plata, y nos juntamos unos cuantos. Yo tengo una idolatría, ¿no? Tremenda. Tus amistades, con este cambio en tu vida, ¿qué dicen? La verdad es que elegí dejar un poco de lado esas amistades yo, ¿no? Porque elegí yo, nadie me obligó también, seguir con gente que me pueda hablar y edificar, ¿no? Con gente de la iglesia, bueno, hablar con los hermanos, hoy en día hermanos les digo, ¿no? Pero con gente que me pueda hablar del Señor, más me intrigaba al principio, ¿no? Como ese primer amor, me intrigaba y yo preguntaba y quería saber. Entonces dejé de lado eso y me aferré a mis hermanos de la iglesia, así que no supe más nada. Cambió mi vida totalmente, pero también es algo de elegir. Y si en el caso de que haya alguien que tenga un amigo que no lo quiere dejar ni nada, llévelo que le va a hacer bien llevarlo al camino del Señor. Amén. Claro. Perdón, ¿no? Sí. Digo, otra cosa que es importante que rescato de lo que ella dice,
como para tirar un poco este mito que dicen que en la iglesia te lavan la cabeza, ¿no? Claro. Y te hacen pensar cosas o te llenan la cabeza con cosas. La decisión la tomó ella. Y eso es importante también rescatarlo, ¿no? O sea, nadie le dijo a ella que tenía que dejar a esas personas o que tenía que dejar de escuchar determinada música, sino que fue Dios mismo el que le fue mostrando que esas cosas no le hacían bien, ¿no? Y que tenía que rodearse de gente que la edifique y escuchar música que realmente la edifique a ella y no que la hunda más todavía. Claro. Vos sabés, Camila, que en el Yamila. caso, Yamila, en el caso mío, yo con mis amistades, uno de los chicos que estaba conmigo me dijo, nunca pensé verte a vos con una Biblia. Me dijo así. El tema es que yo les hablé, por ejemplo, a todos mis amigos y les mostré el camino, ¿no? Que yo estaba empezando a caminar. Y bueno, ellos decidieron no seguirlo, una amistad que quedó ahí, ¿no? Pero yo les mostré a ellos un poquito el cambio que hubo en mi vida. Y bueno, cada uno, como vos decís, decide el destino o el camino a seguir, ¿no? Y te hago una pregunta, porque a mí me pasó con los familiares, Sí. porque uno se convierte, y bueno, yo en ese tiempo que me pasó a mí estaba mi suegra, mi suegro y todo lo demás, ¿no? Algunos ya no están, pero al ver ese cambio, ¿a vos te pasó algo? Contanos algo, a ver. Bueno, particularmente mi mamá y mis papás, ¿no? No, como que ellos no entienden muy bien este camino. Estoy orando mucho para ellos, así que les pido oración ya que estamos. ¿Cómo se llaman? Gabriela y Claudio. Bueno, No entienden mucho, o sea, ellos saben que estoy bien porque vieron todo el proceso de que yo no podía respirar, hecho a mi mamá de mi claro. casa, todo eso, y cuando vieron que llegué a la iglesia y cambié y estoy bien y puedo respirar, dijeron, bueno, está bien, andá, o sea, no se meten, pero muchos no quieren saber del tema, ¿no? Y yo oro y yo sé que el Señor en algún momento los va a traer con lazos de amor a su camino, y sé que les va a mostrar que es mejor la vida con Él, ¿no? Quizás es muy común, siempre dice el pastor, ¿no? Es muy común que los padres oren por los hijos, que los abuelos oren por los hijos, pero en mi caso tocó al revés. Yo y mi marido estamos orando por nuestros padres. Y también tengo un lado de parte de mi marido que sí son cristianos, que es la abuela, la tía, el primo, que se congregan, algunos acá en Jesús Te Ama, y la verdad es que caminamos juntos y es hermoso caminarlo y compartirlo con la familia, porque te sentás un domingo, ahora no se puede, pero te sentás y podés hablar de miles de cosas. ¿Qué te pasó a vos? Ay, sí, a mí me había pasado esto, el Señor hizo esto en mi vida, el Espíritu Santo obró grande en mí, me dio una palabra. Es precioso y es impagable, ¿no? Me encanta lo que vos decís, Yamila. Veo el deseo y cómo disfrutás vos las reuniones, porque en determinado momento yo en una reunión de presbiterio, de pastores, cuando comenzó todo esto del virus, yo dije que este virus quizás también va a separar o a ver dónde está cada uno espiritualmente, A decantar. a decantar y ver el deseo que hay en cada uno de volver a estar juntos, como decís vos, de cantar, de comer juntos con alegría, de escuchar milagros, de una canción nueva, una palabra, de prepararse para el domingo. Y muchos en este tiempo, su fe se ha debilitado, su amor se ha debilitado. Y bueno, yo a vos te veo muy firme en todo esto, porque la iglesia somos nosotros, vos sos la iglesia. Y bueno, una de las cosas que tenemos que hacer, los que estamos y permanecemos, es orar por los débiles en la fe, para que ellos se fortalezcan y cuando pase este tiempo ellos sean renovados en el Espíritu Santo y fortalecidos en sus debilidades, que es lo más importante, ¿no? Sí, es orar por ellos para que los que podemos seguir adelante
y estar firmes, ellos puedan, no sean soldados muertos en la batalla, sino que sean recuperados para el Señor. Exactamente. ¿Puedo añadir algo? Sí, sí. Acá lo que estamos hablando y lo que mencionó Yami, en Proverbios 18, capítulo 18, del versículo 20 al 21, quería leerlo, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Qué importantes, ¿no? Es las palabras, ¿no? que uno emite de su boca, ¿no? Que estén de acuerdo a lo que Dios dice, ¿no? Hablar vida, ¿no? Porque Dios es vida, Jesús es vida. Amén. Y tenemos que hablar esas palabras, ¿no? Amén. Para que... Apoya lo que dice Yamila. Amén. Sí, Amén. tal cual. O sea que tu esposo es el hijo pródigo que volvió. Que volvió, y además, ¿cómo volvió? Porque es un servidor fiel, precioso. Qué bien. Vos fijate cómo él también, en determinado momento, decidió experimentar otras cosas en la vida y vuelve y se da cuenta que no hay nada que experimentar fuera de Cristo, ¿no? Algo que nos llene interiormente, porque muchas veces pensamos que quizás un título o dinero o un auto o una posición económica puede llenar un vacío interior y traernos calma interiormente. Y sin embargo, Cristo es el que calma todas nuestras tormentas interiores. Exacto. Y algo que también me gusta pensar, y bueno, un poco Yami también me contaba a mí aparte, ¿no? Los otros días que charlábamos, es que ellos estaban de novios cuando pasó toda esta situación, ¿no? Y él permaneció a su lado. Sí, bueno, cuánto la ama, podría decir uno, pero más allá del amor que él tenía por ella, el propósito de Dios se iba a cumplir. Por eso también Dios hizo que ellos permanecieran juntos, aún en medio, porque no es fácil convivir, me imagino yo, por esto para preguntárselo a él, ¿no? No es fácil convivir con una persona que está padeciendo eso, ¿no? Entonces, y que la traiga caminando desde Palermo hasta Villa Luzuriaga. ¿Cómo te ama? ¿Cómo te ama, no? Y cómo el Señor tenía ese propósito fijo en ellos para mantenerlos unidos aún así, y bueno, y hoy estar donde están, y bueno, las cosas que faltan por venir, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, después de que ingresamos a la iglesia y empezamos a conocer un poquito más de la palabra, le preguntábamos al Señor: Señor, ¿será que vos nos quisiste unir? ¿Será que nosotros tuvimos que pasar todo esto y porque vos querías que nosotros estemos juntos? Por favor, que nos dé palabra para saber, porque nosotros queríamos hacer todo lo que Él quería. Entonces, nosotros a fin de año tenemos un encuentro en la iglesia y 2 años seguidos el Señor nos dio una palabra que en nosotros cambiaba todo. Que es esto que yo les digo, ¿no? Cambia nuestra generación, nuestros hijos siguen a Jesús, pero al margen de eso, también nuestros padres, ¿por qué no? ¿Por qué no nosotros podemos, no? Y bueno, y Él nos dio esa palabra, ¿no? De que sí, que nos unió por algo, que Él tiene un gran propósito con nosotros. Y de verdad que nosotros tenemos algo, les voy a contar. Por ejemplo, el pastor nos pide algo y se lo pide a él porque habló con él. Y nosotros, mirá, me lo dijeron para hacer en la iglesia. Nosotros ya sabemos que sí, porque no lo hacemos por la iglesia, no lo hacemos lo hacemos por el Señor. Ya sabemos que si es para el Señor, no hay un no. Es sí, vamos a hacer lo otro. No hay problema, no hay. Aunque no podamos, cambiamos nuestra familia, a pesar de que no es cristiana todavía. Saben que nosotros el domingo tenemos que ir a la iglesia. Si quieren que vayamos a comer, bueno, vamos después de la iglesia. Un cumpleaños, bueno, pero yo tengo sábado compromiso con la iglesia. Bueno, saben que de tal hora, porque es para el Señor, no es para la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender, que ese Padre tan dulce que fue clavado en una cruz, que fue escupido por todos nosotros y que pagó eso tan cruel, ¿no? Por nosotros, debemos adorarlo, debemos hacer una mínima parte, aunque sea, ¿no? Claro. Vos sabés, Yamila, que lo que a vos te pasó no es la generalidad,
porque quizás alguien está viendo el programa y dice, bueno, me voy de la iglesia, me busco una chica, o la chica dice, me busco un chico y lo traigo a la iglesia. No. Y a vos te pasó algo muy particular, pero no es la generalidad de que alguien se aparte y traiga a alguien a la iglesia, porque la mayoría de los que se han desviado así han terminado no como ustedes, sino aún separados, casados y separados, con chicos de por medio, con unos matrimonios muy frustrados, muy quebrados. Gracias a Dios que ustedes pudieron permanecer y estar juntos, ¿no? Porque he conocido, he tratado a muchos jóvenes, matrimonios jóvenes que se han terminado frustrados por haberse apartado del Señor y haber buscado quizás, porque muchas veces se piensa eso, ¿no? Pareciera que los que están de fuera de la iglesia son los piolas. Yo quiero usar esta palabra, pero no, es como que los de afuera son más piolas, pero los vivos o los piolas son los que están adentro, que saben cómo vivir, ¿no? Quizás los de afuera no. Y algún joven puede pensar eso, algunos me lo han transmitido, no, los de la iglesia son aburridos o son tristes, y en realidad es que tienen una alegría y un gozo y una certeza de lo que están viviendo en la vida, con una convicción plena, ¿no? De lo que es vivir la vida. ¿Amén? Muy bien. Bueno, Yamila, te damos gracias por participar, estar. Yo creo que sí, ha sido una bendición esto, que muchos te puedan escuchar, y como esto va a quedar grabado, seguramente va a correr para muchos aquellos que tengan la necesidad de tener una liberación y un cambio en su vida, no solamente en esta área que vos tenés, sino en otras también. Amén. Les recordamos el número de teléfono, si nos quieren mandar un mensaje, es el 11-2881-5062. Muy bien. Agéndelo. ¿Y puede entrar en el YouTube? Puede entrar en el canal de YouTube. Este programa que está en vivo, que en esta ocasión van a ser 2 partes, porque tuvimos este inconveniente, lo pueden buscar en el canal de YouTube, que es CDC Aedo, y también pueden entrar a la página de Facebook, que es CDC Aedo, igual. ¿Podríamos dar un avance o decir algo sobre lo que vamos a hablar en el próximo programa? Un poquito. Un poquito. Sí, un poquitito. Sí, hablar sobre un poco, empezar con un poco de lo que es la idolatría. Sí. Y el politeísmo, podríamos, ¿no? Exacto. Así que ese va a ser un poco el tema. Nos diste el pie para hablar un poco de la idolatría, imágenes y otras cosas más. Muy bien. Gracias, Yamila. Dios te siga bendiciendo. Nos despedimos de todos aquellos que nos están viendo. Hasta el próximo programa. Y los esperamos, ¿no? Aunque ellos nos ven a nosotros, nosotros no los vemos a ellos, pero esperamos que nos vuelvan a ver, digamos, exactamente, ¿no? Para contarte una buena. Amén. Hasta la próxima. Hasta luego.